Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Plip. Recordad de tutoriales anteriores que estuvimos trabajando con la pasiva de un objeto, estuvimos estudiando este tipo de pasiva, que es la pasiva más básica que existe en la lengua inglesa. Os podéis estar preguntando si existen otro tipo de pasivas también en la lengua inglesa y la respuesta es obviamente sí, pero debemos primero saber dominar, saber trabajar con este tipo de pasiva básica para después posteriormente hacer otro tipo de pasiva un poquito más complejas. Pues bien, ¿qué estuvimos hablando de este tipo de pasiva? Estuvimos suponiendo que el tiempo verbal de la oración activa era presente simple y estuvimos viendo cómo pasaría de activa a pasiva en este tiempo verbal y estuvimos viendo también su forma afirmativa, negativa e interrogativa en este tiempo verbal, en el tiempo presente simple. En este tutorial vamos a ver exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a cambiar el tiempo verbal. Vamos a suponer que el tiempo verbal es pasado simple y por supuesto también vamos a ver su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y vais a ver que prácticamente es exactamente igual, solamente va a haber unos ligeros cambios y veréis por tanto que esta misma estructura se va a aplicar aquí, lo mismo que se va a aplicar en el caso de que el tiempo sea el pasado simple. Así que no desconectéis y comenzamos. Bien, recordad de los tutoriales anteriores que cuando estábamos trabajando con la pasiva de un objeto en presente simple, en afirmativa, nuestro ejemplo era Michael sees the tower. En este caso vamos a utilizar exactamente el mismo ejemplo, pero en este caso lo vamos a poner en pasado simple, con lo cual el ejemplo será, a ver si nos sale. Michael, el verbo ver en pasado. Muy bien, saw es un verbo irregular, con lo cual su pasado va a ser saw the tower. ¿De acuerdo? Bien, vais a ver que a la hora de hacer la pasiva, aquí estamos en activa, no vamos a ver ninguna diferencia, prácticamente ninguna diferencia con respecto a cuando lo aplicábamos en el caso del presente simple. Dicho de otra manera, vamos a aplicar exactamente el mismo esquema que nosotros utilizamos cuando el tiempo era presente simple, ¿de acuerdo? Pues bien, lo primero que tendríamos que hacer, y vamos a utilizar por supuesto la misma lista de instrucciones, recordad que lo primero que teníamos que hacer era identify los elementos de la oración, su sujeto, su objeto, su verbo y su tiempo verbal. Pues venga, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, por tanto, aquí su sujeto, aquí su objeto, y aquí en el caso del verbo tendríamos que saber que so viene del verbo sí, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que saber con antelación, obviamente. Bien, vamos a pasar al segundo paso. Lo segundo que tendríamos que hacer sería cruzar los elementos. Pues bien, me llevo mi objeto para acá, que se va a quedar al principio de la oración, obviamente como sujeto paciente. Esto de sujeto paciente no hace falta que os lo aprendáis de memoria, pero ni que lo sepáis en este momento, pero yo lo menciono para que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Con lo cual, por tanto, tendremos aquí the tower, nos llevaríamos el sujeto para allá y tendríamos Michael en esta posición. Y en esta posición tendríamos que poner el verbo sí. No os preocupéis porque con el paso del tiempo todo este tipo de movimientos lo vais a hacer de manera natural y de manera mucho más mecánica. Pero sí es bueno que si estáis empezando a trabajar con este tipo de estructura, pues lo hagáis de esta manera para que veáis pasito a pasito cómo se construye, ¿de acuerdo? Bien, pasemos al siguiente paso. ¿Qué tenemos que hacer? Teníamos que introducir, efectivamente. ¿Y qué vamos a introducir? Teníamos que introducir dos palabras. ¿Recordáis? Una palabra en esta posición y una palabra en esta posición. La palabra que va en esta posición sería be, efectivamente. Sería el verbo be. Y la palabra que va en esta posición sería la preposición by. Muy bien. Ok, y finalmente lo que tenemos que hacer es modificar. ¿Y qué vamos a modificar? Vamos a modificar justamente estas dos palabras, perdón, esta palabra que acabamos de introducir aquí y el verbo que nosotros habíamos cogido de arriba en su forma infinitivo, ¿de acuerdo? Y recordad que, por un lado, el verbo be tenía que estar conjugado, tenía que estar en concordancia con el sujeto, que en este caso es third person singular, tercera persona del singular. Sabéis que el verbo be en pasado simple, sabéis que aquí tenemos el past simple, el pasado simple, que es este verbo, del verbo sí, tiene dos formas con respecto al verbo be, was y were. En este caso nosotros vamos a utilizar, puesto que tenemos que aplicar el tiempo verbal de este verbo que está en pasado simple aquí, al verbo be, en este caso tendríamos que utilizar la forma was, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Was. Si el sujeto fuese plural, por ejemplo, o el sujeto fuese you, del singular, tendríamos que poner aquí were. Muy bien. El segundo cambio, recordad, tenemos que pasar este verbo a participio. Tenemos que hacer
este cambio, ¿de acuerdo? Para que lo veáis reflejado. Recordad que el tiempo verbal se aplicaba al verbo be y que el verbo principal, independientemente de la forma que tenga aquí, siempre tiene que ir, el verbo principal tiene que ir en participio. En este caso, como tenemos un verbo irregular, sabemos que su participio es seen. Pues, voilà, ya tenemos nuestra pasiva perfectamente creada. The tower was seen by Michael. ¿Veis que es fácil? Lo único que tenemos que hacer es seguir este procedimiento, hacer todos los pasos y aplicar todo de una manera correcta. Pues bien, ya soy unos expertos haciendo pasiva de un objeto en pasado simple en su forma afirmativa. No desconectéis y nos vemos en otro tutorial en un blip.